Nuestra visión es formar discípulos que amen a Jesús y a su prójimo como a sí mismos, para llegar a la unidad de la fe y al conocimiento de Cristo. Nuestra visión es formar discípulos que amen a Jesús y a su prójimo como a sí mismos, para llegar a la unidad de la fe y al conocimiento de Cristo. Nuestra visión es formar discípulos que amen a Jesús y a su prójimo como a sí mismos, para llegar a la unidad de la fe y al conocimiento de Cristo. Estos últimos meses, Dios nos ha estado hablando a través de su palabra
en esta carta tan importante, en la carta que Pablo escribe a estas iglesias que están en una región que se llama Galacia. En esa región estaban estas iglesias como Iconio, Listra y Derbes. Estos hermanos que estaban en esta región estaban desviándose del evangelio, y Pablo les habla de una manera directa y de una manera fuerte para que entendieran que solamente hay un evangelio. Pablo estaba defendiendo el evangelio y escribe estas palabras en el capítulo número 1 y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Un grupo de judíos se había levantado para esto mismo, para pervertir el evangelio de Cristo, y Pablo estaba maravillado de que estos hermanos se habían apartado del evangelio que estaba fundamentado en la única piedra viva que es Jesucristo. Y Pablo dice que no hay otro evangelio, que aun si él viniera o ángeles vinieran y presentaran otro evangelio, la justificación que no fuera solamente por la fe, que a estas personas se les llamara anatemas, aun si él viniera o si ángeles vinieran. Y a Pablo no le importaba hablar de esta manera fuerte, porque él no estaba buscando el favor de los hombres, sino que estaba buscando el favor de Dios, entendiendo que el evangelio no es de origen humano, sino que es de origen divino. Mas os hago saber, dice Pablo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo tenía en claro que el evangelio que él había recibido era un evangelio de origen divino, el cual revela nuestra condición, revela la soberanía y la gracia de Dios, revela nuestra transformación, cómo nosotros somos transformados en Cristo Jesús, pero sobre todas esas cosas revela la gloria de Dios, y ahí es donde nosotros podemos reposar en la gloria de Dios, dándole toda la gloria a Dios. Entonces entendemos que solamente hay un evangelio, el evangelio en el cual nosotros podemos ser justificados por la fe solamente. Este evangelio lo podemos evaluar, y es más, nosotros tenemos que evaluar el evangelio que nosotros hemos entendido y el evangelio que nosotros estamos viviendo. Eso tiene que ser examinado, cómo nosotros estamos viviendo, si realmente estamos viviendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que no le estamos poniendo atención a esos falsos maestros, esos falsos hermanos que nos apartan del amor de Jesucristo y nos apartan de la libertad que ahora podemos gozar en Jesucristo. Realmente nosotros debemos defender ese evangelio de Dios, el cual nos da libertad, el cual nos aparta de la esclavitud del pecado en la cual todos hemos estado en un tiempo, pero que ahora gozamos de la riqueza, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y gozamos de la libertad y gozamos de su amor. Y Pablo fuertemente defiende este evangelio, y no le importaba ante quién iba a defender este evangelio. Eso nos lleva a otra pregunta: si nosotros realmente estamos defendiendo el evangelio de Dios o nos avergonzamos del evangelio. Si Pablo en este
momento de la historia, defiende el evangelio aún delante de Pedro, ese personaje con carácter tan fuerte, esa persona que realmente tenía un carácter impulsivo, pero era fuerte también en su carácter, y Pablo aún delante de él lo resiste cara a cara, y eso lo podemos ver en el capítulo número 2, versículo número 8, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Vemos lo que Pedro estaba haciendo realmente era de condenar, porque estaba poniéndole más cosas al evangelio y estaba arrastrando aún hermanos que estaban firmes en la fe, como Bernabé, los estaba arrastrando con su hipocresía. Entonces es importante que nosotros conozcamos el verdadero evangelio, pero no solamente que conozcamos el verdadero evangelio, no que no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra de Dios. Conocemos el evangelio, pero también tenemos que vivir el evangelio, y esto nos habla de una integridad que nosotros debemos de tener y de una coherencia que nosotros debemos de tener. Debemos de ser coherentes con lo que nosotros creemos, y realmente debemos de defender el evangelio con el testimonio de vida que nosotros tenemos. Este evangelio está basado en la justificación de Dios, y entendemos que la justificación es solamente por la fe. Después que Pablo defiende el evangelio de Dios, después de que Pablo con tanto amor y tanto fuerza defiende este evangelio, empieza a dar una cátedra acerca de la justificación por medio de la fe. Y cuando hablamos de la justificación, estamos hablando de cómo la humanidad pecadora se puede justificar delante de un Dios santo, 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 creador de todas las cosas. Y la única respuesta que podemos encontrar es que la justificación es por medio de la fe. Pablo dice en el capítulo número 2, versículo número 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Deja en claro que la justificación y la declaración de que nosotros podemos ser justos solamente es a través de Jesucristo. Es un regalo de Dios, es por la gracia de Dios. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para podernos justificar delante de un Dios verdadero, de un Dios santo. Y cuando nosotros descansamos en esa verdad eterna, entonces nosotros le podemos entregar nuestra vida a Jesucristo, y esto nos pone en otra posición, en la posición desde la cual Pablo también estaba hablando, y cuenta su experiencia y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vemos cómo Jesucristo se entrega por nosotros, y ahora, porque Jesucristo ha dado su vida por nosotros, nosotros tenemos que dar nuestra vida por Él. Ya no vivimos nosotros, sino ahora Cristo vive en nosotros. Ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios, no desechando su gracia, sino que ahora descansando en su soberana gracia. Porque Cristo nos amó, porque Cristo se entregó por cada uno
de nosotros. Y cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, el Espíritu Santo hemos visto que entra en nosotros, que el Espíritu Santo es el que comienza la obra, que el Espíritu Santo es el que continúa la obra y el Espíritu Santo es el que termina la obra, esa obra hermosa de la redención de nuestro Señor Jesucristo, esa obra de salvación que nosotros recibimos por la gracia, por un regalo de Dios. No seamos insensatos como los Gálatas, sino que seamos realmente agradecidos y vivamos el verdadero evangelio. Descansemos en la gracia de Dios, pero vivamos para Jesucristo. Versículo número 1 del capítulo número 3, Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificados? Jesucristo ha sido presentado de esa manera a nosotros. Jesucristo ha sido presentado como el Redentor, alguien que el Dios que se despojó de sí mismo, se encarnó, tuvo una vida obediente hasta la cruz, murió por cada uno de nosotros, pero resucitó al tercer día, venciendo al pecado. En ese Jesucristo, en el único Dios verdadero, es en el cual nosotros debemos de reposar, entendiendo que la obra salvífica es de Él y no nuestra. No tenemos parte, esto es por la gracia de Dios. Debemos de creerle a Dios y debemos de entregar nuestra vida. Y Pablo pone un ejemplo impresionante y habla acerca del Padre de la fe. Capítulo número 3, versículo número 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y entendemos que no es lo mismo que creer en Dios que creerle a Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, nosotros creemos en Dios, pero le creemos también a Dios y confiamos en su palabra, y ahí es donde está nuestra justificación, porque sus promesas son verdaderas y nosotros creemos en esas promesas de Dios. Y este versículo dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa palabra contado, que es muy importante, está diciendo que a Abraham se le fue acreditado, se le fue imputado la justicia de Dios. Esa misma justicia que se acredita a nuestra cuenta, esa misma justicia que se imputa a nuestra cuenta para que nosotros nos podamos presentar delante de Dios, y esto solamente es por la fe en Jesucristo. De esa manera nosotros nos podemos justificar delante de Dios, porque podemos decir que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, que nos amó y entregó su vida por cada uno de nosotros. Vivamos para Jesucristo, porque afuera de Jesucristo no hay vida. Que nuestra vida refleje la luz de Jesús, que podamos ser esos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Hay una maldición en la ley. Esa maldición no porque la ley sea mala, sino porque nadie la puede cumplir. Sabemos que la ley es como una cadena, como que está agarrada por todos esos eslabones, pero si un eslabón se rompe, entonces toda la cadena deja de servir. Y ahí está la maldición de la ley, porque nadie puede cumplir
la ley. Necesitamos a Jesucristo, necesitamos a aquel que murió en la cruz, necesitamos a aquel que se hizo maldición para que nosotros pudiéramos tener bendición, para que la gracia de Dios se pudiera acreditar a nuestra cuenta, para que la justicia de Dios se pudiera acreditar a nuestra cuenta. Pero nuestros pecados se le imputan a Él, pero esos pecados son vencidos en esa cruz del Calvario, sabiendo también que al tercer día resucitó, y ahora podemos declarar que Jesucristo tiene la victoria aún sobre la muerte y nos da esa misma victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Realmente necesitamos a Jesucristo en nuestra vida, aquel que nos redime de esa maldición del pecado. Hemos sido rescatados, ese rescate divino que hemos tenido por nuestro Señor Jesucristo, y esta sustitución gloriosa, Jesucristo tomando nuestro lugar, pagando un rescate infinito, un precio infinito. Debemos de estar agradecidos con Él, postrados cada día a sus pies, pero al mismo tiempo gozando de sus promesas, porque sus promesas son eternas. Sabemos que podemos descansar en cada promesa que Dios ha hecho a nuestra vida, porque Dios no miente. Jesucristo nos ha redimido de esa maldición de la ley. Versículo número 13 del capítulo número 3 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, vengamos a los pies de Jesucristo, descansemos en Jesucristo, porque Él hizo un pacto eterno, un pacto soberano en el cual ahora nosotros realmente podemos descansar, un pacto de gracia en el cual también reposa la salvación. Ya no vivamos en la ley, descansemos en Jesucristo, realmente confiemos y entreguémosle toda nuestra vida, vivamos el evangelio de Dios. Ya no vivamos bajo la ley, sino que ahora vivamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, obedeciéndole cada día y realmente teniendo una relación con Él, porque Jesucristo es la simiente, aquella simiente que Dios prometió, que mandaba al mundo, recordando Génesis 3:15, donde habla acerca de esa simiente que iba a traer salvación al mundo y que iba a vencer al pecado, que nos iba a redimir de nuestros pecados. Esa simiente es Jesucristo, en el único que nosotros podemos tener salvación. Versículo número 16 del capítulo número 3 dice: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Jesucristo. A Jesucristo le debemos de dar toda la gloria y toda la honra. Estos hermanos en este tiempo, estos judíos, este tiempo, estaban poniendo una carga sobre los cristianos que no debemos nosotros tampoco llevarles. Estaban diciendo que tenían que cumplir la ley, que tenían que cumplir los ritos. Aparte de venir a Jesucristo, tenían que hacer otras cosas, y ellos estaban desechando la gracia de Dios. Y Pablo dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesucristo. Cuando nosotros no podemos descansar en Jesucristo y queremos hacerlo por nuestra propia fuerza, en nuestra propia obra, entonces ¿para qué murió Jesucristo? Descansemos en Jesucristo y vivamos para Jesucristo. Ya no vivamos bajo una ley que el propósito no era traer justificación, sino que el propósito de esa
ley era realmente solamente mostrarnos el pecado que nosotros tenemos. Entendemos que la ley nos guía a Jesucristo y nos enseña el pecado, pero la fe nos une a Jesucristo y nos une a nuestros hermanos. Y esa es la pregunta que Pablo después contesta: ¿para qué sirve la ley entonces? Y entonces él responde y dice: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. La ley tenía un tiempo en el cual él estaba cumpliendo algo específico, y ese tiempo se iba a cumplir cuando viniese la simiente, que era Jesucristo. La ley solo estaba revelando el pecado. Era como un espejo que revela la suciedad, pero no cura la suciedad. Un diagnóstico que revela la enfermedad, pero no cura la enfermedad. Un termómetro que revela la temperatura, pero no cura la fiebre. Una radiografía que revela un hueso quebrado, pero que no cura el hueso. Único que nos puede sanar, el único que nos puede dar vida, es nuestro Señor Jesucristo. La ley solamente era un ayo. Un ayo era una persona, un tutor que se encargaba de llevar al niño a la escuela, pero ese tutor no era el maestro. De la misma manera, la ley solo nos guía a Jesucristo, solo nos revela el pecado, pero Jesucristo es el maestro. Y cuando venimos a los pies de Jesucristo, realmente nuestra vida cambia, nuestra mente cambia, nos une a un cuerpo. Ahora somos parte de ese cuerpo que es Jesucristo, su iglesia, por la cual Él va a venir, esa iglesia que será sin mancha y sin arruga. Todos somos hijos de Dios, dice Pablo en el versículo 26 del capítulo número 3. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, pero por la fe. No todo el mundo, todas las personas son hijos de Dios, sino todos aquellos que han depositado su fe en el autor y consumador de fe, en aquellos que creen en Dios y aquellos que le creen a Dios, que le obedecen a Dios y que realmente han mostrado un fruto de arrepentimiento. El versículo número 27 dice unas palabras impresionantes del capítulo número 3. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Está hablando de dos cosas muy importantes: del bautismo en Cristo y cómo Cristo nos reviste. Está hablando de una evidencia interna en el bautismo. Nos está hablando de una posición que ahora tenemos en Cristo Jesús, esa misma posición por la cual Pablo podía decir con toda autoridad: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tenemos una posición en Cristo Jesús, pero también en Cristo Jesús somos revestidos, y eso nos está hablando de una identidad, nos está hablando de una evidencia externa. Debemos realmente mostrar a Jesucristo en nuestra vida, vivir la vida en obediencia a la palabra de Dios. Esa fe nos une a Jesucristo. Somos adoptados como hijos de Él. Ahora ya no somos solamente criaturas, sino que ahora somos realmente hijos de Dios, unidos a Jesucristo bajo sus promesas, bajo su amor y bajo su misericordia. Y somos revestidos de Él. Esa unión impresionante que podemos tener en Jesucristo, pero también esa identidad que ahora podemos tener a Él. Pero cuando venimos a los pies de Jesucristo, no solamente nos unimos a Él, sino que nos unimos también a un cuerpo. Y Pablo dice: todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Y Pablo recuerda en esas palabras que también dice: ya no hay ni judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pasamos a ser parte de este cuerpo glorioso en Cristo. No hagamos nuestros grupitos, vivamos una vida realmente como un pueblo de Dios, agradecidos con la misericordia, con la bondad de Dios, entendiendo que la justificación no es por obras, sino que la justificación es por medio de la fe, entendiendo que nosotros no tenemos parte en la salvación, sino que es un regalo de Dios, es por fe, para que sea por gracia, dice la palabra de Dios, esa gracia que nosotros no merecemos, pero que recibimos, pero que ha sido pagada por un precio de sangre, un precio infinito. Nosotros antes éramos esclavos, pero ahora somos libres, ahora somos herederos, ahora somos parte de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, el cual nos garantiza que nosotros somos hijos de Dios. Es la garantía, son las arras de esa posesión adquirida por Jesucristo a precio de sangre. Vivamos para Él. Y termino diciendo y tomando nuevamente las palabras que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que realmente ya no vivamos nosotros, sino que Jesucristo sea quien gobierne nuestra vida y que nosotros podamos descansar en Él. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.